Descubriendo el amor, madre soltera se transforma y se une a un CEO increíble tras ser abandonada. El atardecer tiñó las calles de la vibrante ciudad con tonos de naranja y rosa, como si el cielo intentara consolar a Valeria. A sus 32 años, atrapada entre la lucha por su pequeño estudio de arte y el vacío que dejó el abandono de su pareja, el dolor le ardía en el pecho. Con cada pincelada sobre el lienzo, los ecos del rechazo se volvían más intensos. Los murales coloridos en la ciudad parecían reírse de ella, mientras la voz de su madre, siempre firme y sabia, reverberaba en su mente: no estás sola, siempre hay espacio para renacer. En esos momentos de desesperanza, Valeria se colaba en el mundo de los sueños que había tejido para Mateo, su hijo de 5 años. Pero la inseguridad la ahogaba. ¿Valía la pena inscribirse en un curso de diseño? Esa duda la consumía. La imagen de su madre, luchadora incansable, se interponía en su camino, gritando por salir del fango en el que se sentía. Sin embargo, el miedo a un nuevo fracaso le cortaba el aliento. ¿Qué pasaría si no era suficiente? La presión por no defraudar a Mateo se sumaba a la agonía de su corazón, un lienzo en blanco esperando ser pintado con colores de esperanza. Mientras Valeria contemplaba su vida, un encuentro inesperado irrumpió en su tarde. Alejandro, un CEO carismático, apareció en escena. Su risa contagiosa y el brillo en sus ojos provocaron una chispa que Valeria no había sentido en años. En su charla, las horas se deslizaban como agua entre los dedos, compartían sueños, anhelos y cicatrices. Pero incluso la alegría que le otorgaba aquel momento se volvió una carga. Era consciente de las diferencias que había entre ellos. Ella, madre soltera con un estudio humilde, y él, un hombre de negocios con un pasado complicado. ¿Era capaz de dejar que alguien entrara en su vida nuevamente? La idea le daba vueltas en la cabeza, atrapada en un torbellino de dudas. A medida que comenzaba el curso, una nueva esperanza renacía. Sus obras cobraron vida, reflejando tanto su dolor como el deseo de superación. Pero su mundo se tambaleó cuando Alejandro sufrió un ataque inesperado de un rival profesional. La sombra de la traición soplaba sobre ellos. Valeria sentía que su corazón latía más rápido por el temor de perderlo. La opresión en su pecho aumentaba con cada nuevo día que pasaba, estaba volviendo a sentir que la traición la acechaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valeria enfrentaba una encrucijada desgarradora: arriesgarse a amar y perder de nuevo, o protegerse de un dolor que, aunque conocido, hería de una manera que no podía soportar. La idea de abrirse a Alejandro pronto se tornó un rito de desesperación. Los viejos fantasmas gritaban en su mente, disparando la inseguridad con cada pregunta punzante. ¿Podría resistir el duelo de nuevo? ¿Y si no era suficiente para él? En su interior, la batalla entre el deseo de amar y el miedo a ser desgarrada se intensificaba. Aquel horizonte de incertidumbre se tornaba más cautivador y amenazador al mismo tiempo. La noche envolvía la ciudad con su manto oscuro, y Valeria se encontraba frente al lienzo en blanco de su estudio, inundada de emociones contradictorias. El aroma a óleo y disolvente la rodeaba, su refugio visual, pero no podía escapar de la tormenta que azotaba su mente. Cada pincelada que daba era un intento de plasmar no solo sus sentimientos, sino también su confusión. ¿Cómo podía seguir adelante si esa información implacable, la traición de Alejandro, pesaba como una losa sobre su corazón? El curso de diseño había sido una luz en medio de su oscuridad. No obstante, cada conversación con Alejandro, cada encuentro casual, hacía resurgir esa larga lista de inseguridades. Su forma de reír, su capacidad de escuchar, incluso la amabilidad con la que trataba a Mateo. Todo ello la desarmaba, y cada momento a su lado era un recordatorio de lo que había perdido en el pasado.
En su peor momento, se sentía como un intruso en un mundo que parecía no corresponderle. Decidida a tomar las riendas de su vida, Valeria se propuso trabajar en su arte con más intensidad. Se inscribió a un taller adicional que prometía no solo perfeccionar sus habilidades, sino desafiar su percepción sobre sí misma. Allí conocería a personas con historias complejas y sueños derrotados, que se sentían tan perdidos como ella. Tenía que recordar que su propia lucha era válida, que su arte merecía ser visto y apreciado. Sin embargo, a medida que evolucionaba en su carrera, Valeria comenzaba a enfrentarse a un dilema moral. ¿Debía continuar cultivando su relación con Alejandro a pesar de las amenazas externas que lo rodeaban? Con cada conversación que compartían, la línea entre la pasión y el temor se desdibujaba. Sabía que había algo único en su conexión, algo que iba más allá de sus antecedentes diferentes. Esa chispa no podía ignorarse, pero también representaba un riesgo que la llenaba de pavor. En el taller, Valeria conoció a Sofía, una joven fascinante cuyas obras le hablaban de resiliencia. Sofía la inspiró a reflejar sus miedos en sus creaciones, a usar el arte como una forma de catarsis y liberación. En sus interacciones, Valeria empezó a descubrir una faceta de sí misma que no había explorado, la capacidad de vulnerarse ante el dolor, de sacarlo a la luz y confrontarlo en sus obras. El apoyo mutuo entre ellas hizo que Valeria se sintiera comprendida. Una tarde, mientras trabajaban en un nuevo proyecto juntas, Valeria tomó la decisión de que necesitaba hablar con Alejandro. Era el momento de exponer sus miedos, de arriesgarse a visibilizar su vulnerabilidad. Si esta relación tenía que tener alguna probabilidad de prosperar, ambos necesitaban sostener la verdad de sus sentimientos, por dolorosa que fuera. Caminó hacia el lugar donde se encontrarían, el nerviosismo chisporroteando en su pecho. Con cada paso que daba, se planteaba la pregunta crucial: ¿podría abrirse sin que el miedo la consumiera? Al llegar, los destellos de las luces de la ciudad se reflejan en sus ojos, pero no pudo evitar que una sombra de duda la envolviera. ¿Y si al compartir su vulnerabilidad se revelaba el abismo entre ellos, en lugar de acercarlos? Con el corazón en la mano, tomó una respiración profunda, lista para desenmascarar sus miedos. La presión del momento se tornaba palpable, pero lo que no sabía era que esa conversación cambiaría el rumbo de sus vidas por completo. La luz tenue del café en el que se encontraron añoraba una calidez que Valeria sentía escurrirse entre sus dedos. No obstante, allí estaba, sentada a la mesa, enfrentando la inminente revelación de sus sentimientos a Alejandro. Su corazón latía con fuerza mientras una mezcla de esperanza y temor se agolpaba en su pecho. Pensó en lo que Sofía había dicho: el arte nace de la vulnerabilidad. Era el momento de trasladar esa lección a su vida personal. La conversación comenzó con trivialidades, un intento de borrar la tensión que flotaba entre ellos. Pero Valeria sabía que debía ser valiente. Alejandro, pronunció su nombre con un hilo de temblor en la voz: hay algo que necesito decirte. Su mirada se encontró con la de él, buscando un faro de comprensión en medio de su inquietud. Él la animó a continuar, y le sorprendió la tranquilidad en su rostro. Valeria respiró hondo, como si sus palabras fueran el último suspiro del aire viciado que había estado acumulando. Siento que hay algo entre nosotros, pero el pasado nos persigue, y la traición se siente como una sombra que nunca desaparece. Cada palabra que salía de sus labios era una liberación, un acto de resistencia ante sus inseguridades. Alejandro escuchó, sus ojos fijos en ella, dejando que el silencio hablara. Valeria atravesó miedos y anhelos, empezando a hectáreas de su corazón hasta alcanzar la esencia del conflicto que la paralizaba. El diálogo era una danza, el despliegue de su vulnerabilidad contra la duda de si él podría comprender lo que le había costado abrirse de esa manera. Fue entonces cuando Alejandro, con voz suave, respondió: también tengo miedo, Valeria. Pero no quiero que nuestras historias nos dividan. La sinceridad en sus palabras fue un ancla, un terreno firme que ambos podían explorar, y en ese momento, Valeria se sintió por primera vez como una guerrera, no una víctima. Prometió sobrepasar sus temores y dejar de lado la carga del pasado que amenazaba con consumirla. A medida que continuaban hablando, las dudas sobre su relación parecían desvanecerse en la conexión palpable que habían establecido. Pero a pesar de esta revelación,
Valeria no podía evitar que una sombra de inquietud asomara en su mente. ¿Era realmente posible construir algo duradero sobre la fragilidad? Los días posteriores se convirtieron en un torbellino de emociones. Se sumergió en su arte como nunca antes, sus pinceles se movían con la urgencia de expresar todo lo que había resurgido, la esperanza, el miedo, el amor en su forma más cruda. La influencia de Sofía también se sentía, cada obra se transformaba en una reflexión de su viaje interno, un testimonio del poder de la autoexpresión. Sofía la animaba a exhibir su trabajo, a entrar en el mundo competitivo del arte, a arriesgarse a ser vista. Valeria se inscribió en una exposición local, buscando el coraje que había encontrado mientras abría su corazón a Alejandro. Pero a medida que se acercaba la fecha del evento, las inseguridades también reaparecían. ¿Qué sucedería si su trabajo no era bueno? ¿Y si Alejandro decidía que su conexión había sido un mero destello en medio de la oscuridad? Esa noche, Valeria contempló su lienzo con una mezcla de admiración y miedo. Mientras sus pensamientos luchaban en una batalla interna, escuchó la puerta de su estudio abrirse. Era Sofía, que entró con una energía contagiosa, instándole a no dejar que sus temores la detuvieran. El verdadero riesgo es no intentar, le dijo, mientras Valeria se preguntaba si podría realmente hacer frente al futuro, no solo como artista, sino como mujer en busca de amor y conexión. El día de la exposición se acercaba rápidamente, y Valeria se sentía atrapada entre todas las posibilidades que podría traer. De repente, su teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. Sus palabras la hicieron sonreír, llenándola de calidez, pero también añadiendo más peso a la carga de su próxima decisión. ¿Nos vemos después de tu exposición? Me encantaría apoyarte. Con el corazón acelerado, Valeria se preguntó si podría enfrentar al mundo y a sí misma al mismo tiempo. Había llegado el momento de demostrar que podía seguir adelante, pero también de descubrir si su nuevo comienzo con Alejandro estaba destinado a florecer o a desvanecerse. Mientras se miraba al espejo, una inquietante emoción se apoderó de ella. ¿Estaba preparada para arriesgarlo todo? Valeria respiró hondo frente al lienzo, el eco de sus inseguridades reverberaba en la habitación. La exposición estaba a solo días de distancia, y cada pincelada parecía interrogarla. Se sintió como una intrusa en su propio estudio, cada trazo denunciaba sus temores, como si el arte la obligara a confrontar lo que había intentado evitar. Mientras sus manos pintaban, sus pensamientos giraban en torno a lo desconocido que le esperaba con Alejandro. La conexión que habían establecido era intensa, pero la fragilidad de sus emociones la mantenía en un constante estado de alerta. Sofía había mencionado una vez que el miedo y la pasión son cercanos, dos caras de la misma moneda. Y allí estaba Valeria, atrapada entre la ferviente necesidad de ser vista y el aprehensivo deseo de diluirse en la oscuridad de sus dudas. Cada vez que su mente se posaba en la idea de la exposición, las sombras del pasado regresaban para atormentarla. Sus fracasos recientes en el amor parecían un eco distante, pero a la vez, doloroso. Mientras se preparaba para la exhibición, decidió que necesitaba un plan concreto, enfrentarse a sus miedos. Se sentó en la cocina antes de trabajar en su pieza final, absorta en las hojas del cuaderno donde anotaba sus pensamientos. La página en blanco temblaba un poco, como si la intimidara la posibilidad misma de plasmar su vulnerabilidad en palabras. Con cada línea que escribía, empezaba a revelar la lucha que llevaba dentro, reflexionando sobre cómo su arte podía ser al mismo tiempo un refugio y un arma. Decidió que no podía dejar que sus dudas moldearan su futuro, así que se comprometió a ser su propia defensora. Entender el papel que tenía en su vida sería clave para abrazar su futuro y su deseo de amar. Era el momento de dar un paso audaz y enfrentar lo que iba más allá del lienzo. La mañana de la exposición llegó con una brisa fresca que parecía ofrecerle un nuevo aliento. Valeria se vistió con un atuendo que irradiaba confianza y, mientras se miraba en el espejo, comprendió que no solo quería que la vieran como artista, sino que también deseaba ser reconocida como mujer. Esa dualidad, la artista y la amante, debía coexistir en armonía. A medida que se acercaba al espacio de la exposición, el palpitar de su corazón era solo un reflejo del impacto que deseaba crear con su obra.
La presión de mostrar su trabajo era inmensa, pero también lo era el deseo de demostrar que había superado las sombras que una vez la contenían. Sofía la había impulsado con sus palabras y también llevaba el aliento de Alejandro, quien prometía estar a su lado. La sala estaba llena de gente, rostros que exploraban y comentaban. Valeria se sintió un poco abrumada al principio, pero el aroma a pintura fresca y el murmullo de la emoción colectiva comenzaron a nutrir su energía. Caminó entre las obras, su mirada evaluando las reacciones de los demás. ¿Sería posible que su arte resonara con ellos? Poco a poco, la tensión de su pecho empezó a liberar el aire pesado de sus inseguridades. Valeria tomó un trago de su bebida, sintiendo cómo esas burbujas de efervescencia la animaban. Justo cuando parecía estabilizarse, un grupo de personas se acercó a su obra más controversial, una pieza que capturaba la lucha interna que había plasmado en su corazón. Las reacciones eran entusiastas, los comentarios eran suaves y respetuosos, y eso encendió una chispa en ella. De repente, entre la multitud, la vio. Alejandro. Su presencia era un faro que la guiaba a una orilla de confianza. Él se acercó, su mirada brillante llena de admiración. No sabía que podías poner tanto de ti en una sola obra, susurró, mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. El sentimiento de bienestar que la envolvía se desvaneció momentáneamente, dejándola tambalear. Los contrastes del anhelo y el miedo vuelven a surgir. Como si le susurraran sus antiguos temores al oído. La exposición era su batalla, pero también su oportunidad. Estaría preparada para revelar el verdadero significado que había detrás de su arte y lo que esto implicaba para su relación con Alejandro. Con el corazón latiendo desbocado, Valeria decidió que era ahora o nunca. Era el instante propicio para fusionar su amor por el arte con la posibilidad de abrir su corazón. ¿Tendría el coraje necesario para desnudarse ante él tanto personal como artísticamente? La conclusión de la exposición la llevaría a un nuevo cruce de caminos, donde cada elección podría definir su futuro. La presión crecía, y no solo por el arte. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad que la había mantenido a una distancia segura de lo que deseaba? Mientras miraba a Alejandro, sintió que una nueva etapa estaba a punto de comenzar, revelando tanto su arte como su propia vida. ¿Lograría finalmente cruzar la línea entre el amor y el miedo? La atmósfera de la sala había ido modificándose en un vaivén de tensiones. Valeria sintió cómo su estómago se encogía, ensartando dudas en cada fibra de su ser. Alejandro, con su cercanía, parecía ofrecer una promesa de entendimiento, pero al mismo tiempo exacerbaba su vulnerabilidad, como si expusiera cada rincón oscuro que había encontrado en su corazón. Con el brillo de sus ojos y el entusiasmo palpable en sus gestos, él apreciaba su obra, pero Valeria sabía que esa mirada podía desnudarse de admiración a juicio en un instante. Decidió acercar sus pasos hacia un equilibrio donde pudiera expresar no solo su arte, sino la voz que había contenido por tanto tiempo. El lienzo no era su única creación, su vida era un compendio de historias entrelazadas que clamaban por ser escuchadas. Me alegra que te haya gustado, dijo, intentando que su voz sonara firme, pero la titubeante inflexión le mostró lo contrario. Puse mucho de mí en esta pieza. Cada color, cada lucha es todo lo que he sido, y también todo lo que deseo ser. La expresión de Alejandro se tornó seria. Valeria, es impactante. Pero, ¿te has preguntado si esto es solo un reflejo de tu dolor o también de tu deseo de avanzar? Su pregunta fue un balde de agua fría, pero la claridad de su tono la hizo reflexionar. Ese cuestionamiento era una puerta que se abría. La incertidumbre que había sentido durante tanto tiempo empezó a moldearse en un nuevo enfoque. Se dio cuenta de que había centrado su vida en el miedo a ser rechazada, a no ser suficiente. No solo en el arte, sino también en su relación con él y en su rol como madre. Era un ciclo vicioso que la había mantenido estancada, temerosa de dar el siguiente paso y de aceptar que el amor, efectivamente, también podría ser una fortaleza y no solo una fuente de vulnerabilidad. Mientras observaba los pequeños grupos que conversaban alrededor, Valeria notó que otras personas la miraban, la estudiaban y comentaban. Aquella sala, solía ser temida, ahora era su campo de batalla, un lugar donde podía demostrarle al mundo,
y sobre todo a sí misma, que había encontrado su voz. La adrenalina comenzaba a impulsarla. Si podía presentar su arte con honestidad, tal vez también podría ser capaz de abrir su corazón. Caminó hacia Alejandro, quien parecía haber captado sus cavilaciones. Es difícil, ¿verdad? Dejar ir el pasado y construir algo nuevo, dijo él, como si imaginara la batalla interna que lidiaba. Su voz resonó en ella y la conexión que empezaba a forjarse era palpable. Es lo que miedo me genera. El futuro es incierto, murmuró, sintiendo el eco de sus propias palabras reverberar en su mente. Esa incertidumbre es lo que te hace humana, Valeria. Aprender a navegar el caos te ayudará a encontrar una dirección, aconsejó él, mientras sus ojos se mantenían firmes en su mirada. La valentía brotó de su interior, finalmente comprendía que enfrentar la incertidumbre, abrirse a la posibilidad de ser amada y amar, era una forma de arte en sí mismo. La elección de lanzarse al vacío de sus emociones y riesgos era su próximo lienzo en blanco. El impulso de hacer ese salto la condujo a un momento decisivo. Decepcionada de no haber podido delinear sus emociones antes, Valeria pensó en su hijo. ¿Qué legado quería dejarle? Alzaría la vista, seguiría adelante con sus pasos decididos, no solo como artista, sino como madre y mujer. Pero la presión de la revelación la llevó a reconsiderar sus decisiones. Mientras sus pensamientos se entrelazaban, Alejandro se acercó aún más, creando un espacio que parecía exigir una apertura. Reconocía que era un punto de quiebre. Si quería alcanzar el pleno potencial de su vida, no podía aferrarse al miedo, ni a las sombras que la habían arrastrado. Alejandro le había dado un nuevo motivo. La pregunta obvia surgía en su mente, ¿sería capaz de compartir todo lo que llevaba guardado? Las palabras luchaban por salir. Casi podía sentirlas en la punta de su lengua, pero el temor a ser vulnerable la retenía. Sin embargo, el deseo de avanzar brillaba intensamente. Hay algo que tengo que decirte, empezó ella, cuando la multitud de su alrededor empezó a desdibujarse. La atención de Alejandro era toda de ella, y en ese instante, el aire se cargó de posibilidades. La verdad se acercaba, y con ella, la promesa de un nuevo camino que podría entrelazarse con la vida que anhelaba. Una vez más, el miedo estaba al acecho, pero ahora transformándose en un fuego que la impulsaba. ¿Lograría, por fin, cruzar esa línea y dejar que su propio arte la liberara? Valeria sintió que las palabras se entrelazaban en su mente como hilos de un tejido aún sin terminar. La presión de decir algo significativo era abrumadora, y sus manos temblaron ligeramente. Miró a Alejandro a los ojos, y en su profundidad encontró no solo curiosidad, sino una invitación a bajar la guardia. Lo que antes había visto como un campo lleno de juicios, se transformaba en una oportunidad de conexión genuina. Sé que esto es un desafío personal, pensó, y la idea la llenó de determinación. El presente se volvió un laberinto donde sus pensamientos se atoraban, pero había un camino claro, dejar salir su verdad. Con un esfuerzo, tomó aire profundo y comenzó. He estado atrapada en un ciclo de autoevaluación constante, siempre preguntándome si soy suficiente. Como artista, como madre, incluso como mujer. A veces creo que mi dolor me ha definido, pero en realidad, estoy empezando a darme cuenta de que puedo usarlo como una herramienta para crecer. La sinceridad de sus palabras resonó en la sala, como un eco que reverberaba en sus propias emociones. Alejandro la escuchaba atentamente, y sus ojos brillaban con una mezcla de reconocimiento y compasión. Valeria sintió una oleada de gratitud. Era como si, al compartir su sufrimiento, también comenzara a liberar una parte de sí misma que había estado apresada durante demasiado tiempo. Esa vulnerabilidad es una fortaleza, Valeria. No todas las personas lo ven de esa manera. Muchos teman lo que no comprenden, dijo Alejandro, asintiendo con la cabeza. Tu arte es un reflejo de tu viaje. Hay poder en ello. Su voz tenía un tono que inspiraba confianza, y Valeria se sintió animada por el respaldo que le ofrecía. Full of renewed determination, Valeria se centró en un aspecto crucial de su vida que había dejado de lado, su ambición como artista. Mientras navegaba por sus emociones, se dio cuenta de que su verdadera lucha no radicaba solo en la inseguridad personal,
sino también en la limitación autoimpuesta que había creado respecto a su carrera. Recorrer el sendero hacia el autodescubrimiento profesional era esencial. Estoy lista para tomar el control, pensó. Voy a buscar oportunidades que me permitan crecer, que me desafíen y me lleven lejos de esta zona de confort. Con cada detalle que compartía, sentía como su voz se volvía más firme y decidida. Podía visualizar un futuro en el que su arte no solo sería un medio de expresión, sino también el camino hacia una nueva vida. La idea de presentar una nueva colección, algo que encapsulase su viaje, empezó a formarse en su mente. Voy a hacer algo que sea el verdadero reflejo de mí misma, se dijo. La pasión comenzaba a brotar de lo más profundo, empujándola a expandir su visión. Así como su arte se fundamentaba en experiencias vividas, su camino profesional podría igualmente surgir de una exploración honesta de su ser. La atmósfera en torno a ella cambió, y la sala parecía cobrar vida a su alrededor. El murmullo de las conversaciones fluyó como una banda sonora que acompañaba su epifanía. Apoyó sus manos sobre el lienzo, pero no solo en busca de una inspiración estética, sino un compromiso con ella misma y sus aspiraciones. Olvidaré el miedo al rechazo. La verdadera creación nace de la autenticidad, decidió. Con esta resolución, miró hacia Alejandro, quien ya no era solo un espectador, sino un cómplice en su travesía. ¿Sería capaz de sostener su mano en este viaje de autodescubrimiento? El momento culminante de esa noche se aproximaba. Pero mientras recogía el valor para expresarle sus deseos, una sombra de duda cruzó su mente. ¿Sería Alejandro la persona adecuada para acompañarla en esta nueva etapa? El desafío de abrirse por completo también implicaba la posibilidad de decepcionarse una vez más. ¿Y si no está listo para esto? Se preguntó. ¿Y si lo que comparto lo asusta? La confusión comenzó a asomarse, descolocando su recién recuperado sentido de propósito. ¿Valeria? Su voz suave interrumpió sus pensamientos. Quiero que sepas que estoy aquí. Para apoyarte, independientemente de lo que elijas hacer. Tu arte merece ser visto y tu voz escuchada. La sinceridad en sus palabras la envolvió como una manta cálida, pero también levantó las dudas existentes. Entonces, dos caminos se abrían ante ella, seguir enfrentando sus temores o cerrar la puerta que había empezado a abrir. El ambiente lleno de posibilidades contrastaba con la fragilidad de su corazón. ¿Era posible equilibrar esta nueva ambición con el riesgo de amar de nuevo? Se cuestionó. Valeria se detuvo, sopesando su próximo paso. La conexión que había comenzado a forjarse la invitaba a dar el salto, pero la decisión final estaba en sus manos. ¿El momento de la verdad había llegado o se seguiría aferrando a sombras que la mantenían cautiva? La incertidumbre la llevó a tomar una respiración profunda mientras su mirada se fijaba en Alejandro, esperando que lo que siguiera revelara no solo su destino artístico, sino también la profundización de su conexión emocional. La luz tenue del taller la envolvía, permitiendo que Valeria se sumergiera en una burbuja de creatividad. Las palabras de Alejandro aún resonaban en su mente. Tu arte es un reflejo de tu viaje. Esa simple afirmación estaba comenzando a hacer eco en su identidad como artista. La idea de que cada trazo y cada historia contenida en su trabajo podría ser una forma de sanación era, a la vez, liberadora y aterradora. Sentada frente al lienzo vacío, Valeria buscaba formas de plasmar su nuevo entendimiento. Con cada pincelada, luchaba por despojarse de las dudas que aún se revoloteaban en su interior. ¿Cómo podía ser valiente frente al lienzo si aún vacilaba en su relación con Alejandro? Pensamientos de autosabotaje se agolpaban. Quizás no soy lo suficientemente buena. Quizás mis historias no interesen a nadie, murmuró para sí misma. Pero, en lugar de rendirse, comenzó a reimaginar esos susurros como un desafío. El horizonte de su ambición se expandía, y cada nueva idea la acercaba más a lo que deseaba ser. Sin embargo, también era consciente de que cualquier avance artístico debía ir acompañado de un paso hacia el crecimiento personal. La memoria de su abandono aún se sentía fresca, ese dolor no podía convertirse en el obstáculo que la paralizara nuevamente. Si deseaba dar un salto al vacío, debía primero desafiar su miedo al fracaso. Atrapando la respiración, tomó un momento de silencio. ¿Qué es lo peor que podría pasar?
Se cuestionó. La respuesta le llegó como un destello: eso ya lo he vivido. Reconocer que ya había enfrentado una traición la amplificó. Si había sobrevivido al desgarramiento personal, ¿qué podría detenerla en su expresión artística? Con renovada determinación, trazó una línea en el lienzo con un tono vibrante. Era una representación de esa vulnerabilidad que tanto había aprendido a abrazar. Cada color, cada forma se convertía en un testimonio de su transformación. Si su arte era un vehículo para su autodescubrimiento, entonces debía ser auténtico. Pero, aunque se sintiera más segura en su proceso creativo, la relación con Alejandro la perseguía. Su generosidad le había mostrado un nuevo camino, pero la posibilidad de abrir su corazón a otra persona la mantenía en un tira y afloja emocional. Había bastado un simple intercambio de miradas para que su mundo tambaleara. Aquella conexión transformadora la empujaba a evaluar su propia capacidad de amor. Mientras sus pensamientos volaban, repentinamente sintió un aire fresco. La puerta del taller se abrió, y Alejandro apareció. Su presencia era reconfortante, pero cada vez que lo veía, la pregunta se reavivaba. ¿Debería mostrarle mi verdadero yo, el que se esconde detrás de la pintura? Hola, Valeria, comenzó él, su voz atrayendo su atención. He estado pensando en lo que compartiste anoche. Tu historia es valiosa y creo que puedes impactar a otros con ella. Valeria sintió cómo su corazón latía con fuerza. Aquellas palabras activaron una marea de inseguridades. ¿Y si se decepciona conmigo? Las dudas la asaltaban, casi aplastándola. Pero, en lugar de dejarse arrastrar, se permitió explorar la idea de que su vulnerabilidad podría ser su mayor fortaleza. Su arte se nutría de su vida, de aquí en adelante, su vida podría también nutrirse de su arte. Es el momento de ser auténtica y de dar ese paso de conexión no solo a través de la pintura, sino también con Alejandro, se dijo mientras se enfrentaba a la posibilidad de revelarse tal como era. Aunque su corazón se estremecía al contemplar esa idea, el deseo de crecer estaba comenzando a superar su miedo. Mientras lo miraba, una mezcla de desafío e incertidumbre se enredaba en su ser. ¿Puede ser este el momento que transformará no solo mi carrera, sino también mi vida? Pensó, respirando hondo para calmar esa sensación eléctrica que la recorría. El silencio se alargó entre ellos, cargado de promesas no pronunciadas. Valeria sabía que en sus manos residía el poder de decidir cómo encaminar ese intercambio. Y, mientras su mente luchaba entre lo familiar y lo desconocido, una pregunta crucial flotó entre ellos, marcando el umbral de un cambio irreversible: ¿cómo continuará esta historia entre nosotros? Valeria respiró profundamente, sintiendo cómo cada inhalación la llenaba de una energía renovadora. Cuando su mirada se encontró con la de Alejandro, una mezcla de vulnerabilidad y deseo de conexión emergió en su interior. Había llegado a un punto crucial: ser auténtica significaba mostrar no solo sus colores en el lienzo, sino también los matices de su alma. Hay algo que debo compartir contigo, comenzó, intentando que su voz no temblara. La valentía se asomaba tímidamente, pero en su pecho resonaba el eco de sus inseguridades. Debía considerar el impacto que sus palabras tendrían sobre la relación que estaban construyendo. Un paso en falso podría enviarla de vuelta a la oscuridad de su aislamiento emocional. Mientras hablaba de sus miedos y de cómo sus experiencias pasadas habían dejado cicatrices, notó que Alejandro la escuchaba con atención, sus ojos reflejaban empatía. Era un alivio saber que su vulnerabilidad no solo podría ser aceptada, sino también abrazada. Esto le permitió a Valeria cuestionar sus propios límites. Quizás este era el momento de despejar miedos arraigados y de permitir que su historia se fundiera con la de él. Alejandro la interrumpió suavemente. Lo que compartes es más poderoso de lo que imaginas. Las historias resuenan. Las personas se conectan con el dolor y la lucha, te lo prometo. La confianza en su voz retumbó en sus pensamientos. Él creía en ella, en lo que tenía para ofrecer. Esa creencia fue una chispa que encendió una llama adormecida en su interior. Sin embargo, la ansiedad seguía acechando, empujándola a reconsiderar si sus historias de dolor podrían conseguir el efecto contrario: alejarlos en lugar de acercarlos. ¿Por qué el concepto de ser auténtica la asustaba tanto? Era una lucha interna.
Reconocía que cada trazo que había impregnado en sus obras era un reflejo de sus experiencias, pero mostrar esa vulnerabilidad era un acto que requería un nivel de coraje que aún no se sentía capaz de alcanzar. Consciente de su resistencia, decidió hacer una prueba. Empezó a compartir detalles de su infancia, como el abandono de su madre la había marcado, sobre lo que significaba ser madre soltera y cómo eso había influido en su forma de ver el mundo. Los recuerdos eran como pinceladas de un cuadro que, aunque desgarrador, revelaban su esencia. Para su sorpresa, Alejandro no se apartó. En cambio, su presencia se volvió aún más reconfortante. Valeria continuó, cada palabra le daba fuerza, y el peso de su pasado comenzó a parecer menos opresivo. Ella estaba transformando el dolor en una forma de poder. Sin embargo, una duda persistía: ¿seré capaz de mantener esta autenticidad en los momentos difíciles? ¿Sabrá Alejandro cómo manejar mis sombras profundas? Por un instante, miró el lienzo que la había visto luchar. Era el símbolo de su viaje, un viaje de errantes emociones contenidas entre las capas de pintura. La metáfora resonó dentro de ella. Si era capaz de transformar su dolor en arte, ¿por qué no también en relaciones personales? Pero el descubrimiento de su capacidad emocional la llevó a otro dilema: ¿y si esto resultaba en un riesgo que nunca había considerado? Mostrar su corazón podría ofrecer a Alejandro el acceso a su mundo, pero también podría quebrarlo. La creciente cercanía podía ser una ramificación de amor genuino, o quizás, un camino al desengaño. Mientras tres ángeles en sus pensamientos luchaban entre la esperanza, el miedo, y la posibilidad de un amor auténtico, sintió que la decisión sobre el rumbo de su vida se sellaba ante ella. Valeria miró a Alejandro, un nuevo nivel de determinación en sus ojos. «Quiero que conoces el verdadero yo», pronunció, la fuerza de su voz resonando en el espacio. Era un llamado a la acción que la matizaba de autenticidad. Pero, ¿sería ese el paso que abriría la puerta a una vida compartida, o la llevaría a enfrentar sus temores más profundos? El silencio entre ellos se tornó electrizante, el aire vibraba con la promesa de un nuevo camino. La única pregunta que la asaltaba ahora era: ¿está Alejandro preparado para adentrarse en esta aventura conmigo? La conexión entre Valeria y Alejandro había creado un crisol de emociones, cada instante entre ellos parecía amplificarse, llenándose de potencialidades y temores. Sin embargo, la pregunta persistente seguía resonando en su mente: ¿referirse a sí misma como madre soltera siempre significaría cargar el peso de esa etiqueta o podría convertirse en una fuerza motriz? Las dudas se tambaleaban y, ante la encrucijada, Valeria decidió que necesitaba explorar su propio sentido de identidad más allá del papel que la sociedad le había asignado. «Voy a realizar una exposición», se encontró diciendo casi sin pensarlo. Las palabras salieron abruptas, como un susurro que se voló de sus labios. La idea de mostrar su arte al mundo despertó una combinación de entusiasmo y nerviosismo en ella. Nunca había expuesto su trabajo, siempre había mantenido su arte como un refugio más que como una plataforma. Alejandro la miró, asombrado. ¿Estás lista para dar ese paso? Para compartir tus historias a través de tu creatividad, por fin tangibilizarlas ante otros. Es un gran paso, dijo con una voz suave, pero firme. Construir ese momento de vulnerabilidad frente a un público la llenó de inquietud. Valeria sabía que la exposición no solo sería un escaparate de su talento, sino un testimonio visceral de su viaje personal. Cada obra llevaría una carga emocional, cada trazo un pedazo de su alma. Pero, al mismo tiempo, sintió que se transformaría de una manera liberadora al despojarse de las capas que ocultaban sus verdades. Comenzó a esbozar ideas, unas más audaces que otras. En cada bolsa de pigmento, en cada pincelada de color, sus sentimientos más profundos corrían como un río caudaloso. Valeria se sumió en su proceso creativo, dedicando horas en el estudio. Cada obra era un diálogo interno que la invitaba a reflexionar sobre su crecimiento, sobre lo que era realmente ser ella misma. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de la exposición, el miedo comenzaba a infiltrarse. ¿Qué pasará si la gente no comprende mi arte? ¿Si me juzgan o se burlan de mí? Las preguntas la mantenían despierta por la noche. Valeria se dio cuenta de que no solo se tenía que enfrentar a la crítica externa, sino también a sus propios juicios internos.
Había un mundo de emociones que aún no había conquistado. Con cada renglonazo, enfrentaba su propio reflejo. Me rechazo si no me acepto completamente, meditó angustiada, y el eco de sus pensamientos resonó con fuerza. Empezó a cuestionar su capacidad para ser auténtica, no solo en el arte, sino en todas las facetas de su vida. Con una determinación renovada, decidió un camino de acción. Dedicaría tiempo a la meditación y a la escritura, trató de fusionar la calma con el caos que sentía. Apuntó cada inquietud en un diario, su lucha con la soledad, su anhelo de ser vista, su deseo de conectar genuinamente con otros. Un día, mientras leía una de sus entradas, sintió que un fuego ardía dentro de ella, se dio cuenta que no solo estaba creando arte, sino también una voz propia. Había una belleza en el proceso que no se debía perder de vista, el viaje era tan significativo como el destino. La fecha de la exposición se acercaba rápidamente, como un tren que no se detendría. Sin embargo, el temor se transformó en un deseo ardiente, una necesidad de compartir su historia, su esencia. Decidió que, sin importar la reacción que obtuviera, lo importante era que estaría presentando a Valeria. Finalmente, al mirar al lienzo de su primera obra terminada, una imagen surgió en su mente, no eran solo óleos sobre una tela, sino la manifestación de su evolución. Con una última mirada a esa creación, susurró para sí misma, «Esta soy yo». Pero el día de la exposición traía consigo otro desafío, Alejandro se ofreció a estar a su lado, dispuesta a servir como su apoyo. Valeria sintió la mezcla entre emoción y desasosiego. La pregunta era, ¿ella estaría lista para abrir totalmente su corazón, incluso al hombre que había comenzado a tarjetear en su vida? Mientras el día se acercaba, una nueva pregunta laceró su pecho, ¿aceptará el mundo lo que le muestro, y será Alejandro parte de ese mundo o una nueva línea de separación en mi vida? La tensión palpitante marcaba cada paso en su viaje. El verdadero desafío apenas estaba comenzando. El día de la exposición llegó, y Valeria se encontró rodeada de un bullicio que antes le hubiese asustado. Sin embargo, en lugar de sentirse abrumada, una oleada de determinación la poseyó. Había trabajado duro para llegar a este momento, y cada pincelada, cada historia contenida en su arte, era un reflejo de su crecimiento personal. No podía dejar que las inseguridades la detuvieran ahora. Mientras los invitados comenzaban a entrar, Valeria se tomó un momento en la soledad de su espacio. Se miró en el espejo del estudio. La mujer que contemplaba allí ya no era la misma que había luchado con el rechazo y la traición, esa mujer había pasado por un proceso de transformación. Con una confianza renovada, se acercó al lienzo que había creado como una celebración de su vida, sus batallas y sus sueños. La sala se llenó rápidamente, ojos curiosos recorrieron su trabajo, admirando las emociones plasmadas en cada obra. Valeria escuchó murmullos de entusiasmo, comentarios de aliento, y con cada risa, su corazón se elevaba. Alejandro se movía entre los invitados, destacado en su figura, pero con la calidez de un amigo cercano. Su presencia era un recordatorio de que no estaba sola en este viaje. Primero, las dudas comenzaron a desvanecerse. Los colores vibrantes de sus pinturas parecían atraer a la gente, y su vulnerabilidad se convirtió en un puente de conexión. Las conversaciones fluían entre ella y los espectadores, quienes se sentían motivados por la sinceridad de sus historias transcritas en el lienzo. Valeria comenzó a hablar sobre su proceso creativo, explicando cómo cada trazo había sido una liberación de sus miedos y anhelos. A medida que la noche avanzaba, Valeria se sintió más cómoda en su piel. La expectativa de ser juzgada se transformó en un sentimiento de pertenencia, cada risa, cada comentario positivo, era un refuerzo a su decisión de ser auténtica. Allí estaba ella, en el centro de un abrazo artístico. Al final de la noche, mientras la sala comenzaba a vaciarse, Valeria se encontró de nuevo con Alejandro. Su mirada estaba repleta de admiración y respeto. Hiciste algo extraordinario, Valeria. Tu arte no solo refleja tu viaje personal, sino que también conecta con la gente de maneras que no podías imaginar, le dijo, con sinceridad. Cerrando un ciclo que había estado abierto por mucho tiempo, Valeria sintió que debía compartir su verdad. Gracias por estar aquí, Alejandro. Hoy me di cuenta de que la vulnerabilidad no es un signo de debilidad,
sino de fortaleza. Estoy lista para enfrentar no solo mis miedos, sino también la posibilidad de dejarme amar. La expresión en el rostro de Alejandro cambió. Él dio un paso hacia ella, y tomó su mano. Siempre estaré aquí para apoyarte. Vamos a enfrentar esto juntos. A veces, lo que parece un riesgo tiene muchas posibilidades de convertirse en una aventura maravillosa. Valeria sintió que el nudo en su pecho se deshacía lentamente. Había decidido no dejar que el miedo interfiriese en su vida. Las oportunidades no solo estaban ligadas a su arte, sino también a su relación con Alejandro. Tú eres una parte esencial de mi camino, admitió. La noche había sido un triunfo no solo para ella como artista, sino como mujer en búsqueda de amor y conexión. Mientras se despidió de los últimos invitados y ordenaba su estudio, reflexionó sobre todos los obstáculos a los que había hecho frente. Desde el dolor del abandono hasta el miedo de no ser suficiente, cada experiencia había moldeado su presente. Con cada paso, había logrado atravesar sus inseguridades, transformando lo que alguna vez le pareció insuperable en una fortaleza. Valeria miró hacia el horizonte. Ahora, no solo era artista, sino una mujer que había tomado las riendas de su vida, dispuesta a amar sin restricciones. El camino que se extendía ante ella era incierto, pero estaba lista para afrontarlo. Y así, su corazón vibraba con un nuevo sentido de libertad y autenticidad. Sintiéndose completamente renovada, Valeria sonrió a su propio reflejo, lista para abrazar no solo el amor por su arte, sino también por la vida que ahora podía construir junto a un compañero que había elegido. Este es el momento de marcar la diferencia. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse historias emotivas como esta. Necesitamos su apoyo, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y así ayudar a que más personas vean esta historia de superación. Comenten su opinión y teoría sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Juntos, hagamos de este un espacio de inspiración.